Dios, ayúdame a superar mis debilidades para no alejarme de ti. Esto es más serio de lo que parece. No es solo una debilidad, no es solo un mal hábito, es algo silencioso que poco a poco está intentando alejarte de Dios. Y quizás ya empezaste a sentirlo. Hay momentos en los que quieres hacer lo correcto, quieres permanecer firme, quieres agradar a Dios, pero algo dentro de ti tira en la dirección contraria. Y lo más peligroso no es caer, es empezar a acostumbrarte a caer. Hoy vas a entender algo que puede cambiar tu forma de luchar para siempre. Vas a aprender cómo enfrentar tus debilidades sin esconderte, cómo romper el ciclo que te está atrapando y cómo volver a Dios con una fuerza que no depende de ti, sino de Él. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene no es solo un mensaje, es una respuesta para esa lucha que llevas en silencio. Lo que más aleja a una persona de Dios no es un gran error de un día. Es una pequeña desconexión que se repite todos los días. Nadie se pierde de repente, nadie se enfría de la noche a la mañana. Todo comienza con detalles casi invisibles. Una oración que dejas para después, un pensamiento que decides no confrontar, una debilidad que decides ignorar. Y sin darte cuenta, lo que antes te incomodaba empieza a parecer normal. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿En qué momento dejaste de luchar como antes? Porque ahí está la raíz, no en la caída, sino en el momento en que dejaste de resistir. Muchos creen que el problema es el pecado visible, pero la verdad es más profunda. El verdadero peligro es cuando tu corazón deja de reaccionar, cuando ya no hay urgencia, cuando ya no hay ese deseo de volver corriendo a Dios. Tal vez eso es lo que más te duele ahora. No es solo lo que haces, es lo que sientes que está cambiando dentro de ti. Pero presta atención a esto, porque aquí comienza el giro que puede transformar todo. Si aún te duele, es porque aún no estás perdido. Ese malestar, esa incomodidad, esa lucha interna, no es debilidad. Es una señal de que Dios todavía está hablando contigo, llamándote de regreso, incluso en medio de tu fragilidad. Y en el siguiente momento vas a entender por qué tu debilidad parece más fuerte que tu fe y lo que nadie te explicó sobre eso. Tu debilidad no es más fuerte que tu fe, solo ha sido alimentada por más tiempo. Piensa en esto con honestidad. Aquello que hoy te domina no apareció de un día para otro, se fue formando en silencio, creciendo en pequeños espacios donde bajaste la guardia. Mientras tanto, tu fe tal vez quedó limitada a momentos específicos sin la misma constancia. Entonces surge la confusión. Sientes que crees en Dios, pero reaccionas como si estuvieras solo. Quieres hacer lo correcto, pero tu impulso te lleva a lo contrario. Dentro de ti aparece esa pregunta que pesa: ¿por qué siempre fallo en lo mismo? La respuesta no es falta de amor por Dios, es falta de dirección en la batalla. Que la fe no se mide por lo que sientes en un momento de oración. Se revela en cómo respondes cuando nadie te ve, cuando la tentación aparece, cuando la debilidad toca la puerta con fuerza. Déjame confrontarte con algo que puede incomodar, pero también puede liberarte. Aquello que no enfrentas te termina dominando. No basta con querer cambiar, no basta con sentir culpa después. Si no hay una decisión clara de interrumpir el patrón, el ciclo se repite una y otra vez, desgastando tu alma. Pero aquí viene un cambio de perspectiva que puede darte esperanza. No estás perdiendo porque seas débil. Estás perdiendo porque estás luchando de la manera equivocada. En el siguiente momento vas a descubrir algo que casi nadie reconoce: el acuerdo silencioso que muchas personas hacen con su propia debilidad sin darse cuenta. Y algo que casi nadie admite, pero cambia todo cuando lo ves con claridad. En algún punto dejaste de resistir y empezaste a negociar con tu debilidad. Fue una decisión consciente. No dijiste en voz
alta que ibas a rendirte, pero en lo profundo comenzaste a permitir pequeños espacios, pensamientos que no rechazaste, actitudes que justificaste, momentos en los que sabías que no debías avanzar, pero avanzaste igual. Y así nace el acuerdo silencioso. Dices a ti mismo que es la última vez, que mañana será diferente, que no es tan grave, pero mientras tanto, esa debilidad gana terreno dentro de ti, porque ya no la estás enfrentando con la misma firmeza de antes. Déjame hacerte otra pregunta directa, de esas que incomodan pero despiertan. ¿Estás luchando de verdad o solo estás intentando sentirte mejor después de caer? Porque hay una gran diferencia entre resistir y solo lamentarse. Muchos no están perdiendo la batalla en el momento de la tentación. La están perdiendo mucho antes, cuando deciden no cortar lo que saben que los debilita. Y aquí viene algo que necesitas entender con urgencia. Lo que toleras hoy, mañana te dominará. Pero no te digo esto para condenarte. Te lo digo porque aún estás a tiempo de romper ese acuerdo. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Dios no se ha alejado de ti por tu lucha. Él sigue ahí viendo cada intento, cada caída, cada deseo sincero de volver. No está sorprendido por tu debilidad, pero sí está esperando tu decisión. Y en el siguiente momento vas a entender algo que puede quitarte un peso enorme del alma. ¿Por qué Dios no se escandaliza de tu lucha y lo que eso significa para ti ahora mismo? Dios no está sorprendido por tu lucha. Él ya conocía cada una de tus debilidades antes de que tú mismo las entendieras. Y aún así, decidió quedarse. Detente un momento y piensa en eso. El problema es que muchas veces crees que tienes que esconderte, que tienes que aparentar fuerza, que necesitas mejorar primero para volver a acercarte a Dios. Pero eso no es lo que Él espera de ti. Dios no se escandaliza de tu proceso. Él no se aleja cuando fallas. Él no se cansa de ti cuando vuelves a caer en lo mismo. Lo que realmente lo mueve es tu sinceridad, tu decisión de no rendirte por dentro, incluso cuando te sientes débil por fuera. Aquí hay algo que cambia completamente la forma en que enfrentas tu debilidad. La vergüenza te aleja, la verdad te acerca. Cuando te escondes, tu debilidad crece en la oscuridad. Pero cuando te presentas delante de Dios, tal como estás, sin máscaras, sin excusas, sin justificarte, algo comienza a romperse dentro de ti. No es que la lucha desaparezca de inmediato, pero deja de tener el mismo control sobre ti. Porque ahora ya no estás solo en la batalla. Déjame preguntarte algo que puede abrirte los ojos. ¿Cuántas veces te alejaste de Dios justo cuando más lo necesitabas? Ese es uno de los engaños más peligrosos. Creer que tienes que resolverte primero para después volver. Pero Dios no está esperando una versión mejorada de ti. Está esperando al tú real, al que lucha, al que cae, al que aún así quiere permanecer. Presta atención a esto, porque lo que viene puede ayudarte a entender por qué sientes que estás atrapado en el mismo ciclo una y otra vez, y cómo empezar a romperlo desde la raíz. Hay un patrón que se repite, y mientras no lo veas con claridad, seguirá controlando tus decisiones. Sientes culpa, te alejas, prometes que no volverá a pasar, y cuando el dolor disminuye, vuelves al mismo punto. Ese es el ciclo. No es solo una debilidad aislada, es una secuencia que se alimenta sola. Y lo más peligroso es que con el tiempo empieza a parecer normal. Empiezas a vivir en una constante lucha interna donde una parte de ti quiere a Dios y otra parte siempre termina cediendo. Pero aquí viene una verdad que puede incomodarte y al mismo tiempo liberarte. El problema no es solo la caída, es lo que haces después de caer. Porque si la culpa te empuja a esconderte, el ciclo continúa. Si el arrepentimiento no se convierte en acción,
todo se repite. Si no hay un cambio en la forma en que enfrentas ese momento, nada se transforma. Muchos piensan que necesitan más fuerza de voluntad, pero lo que realmente necesitan es interrumpir el proceso antes de que llegue al final. Y aquí está el punto clave. No tienes que esperar a caer para reaccionar. La batalla no se gana en el momento más intenso. Se gana en las decisiones pequeñas que haces antes de llegar ahí. En lo que permites, en lo que alimentas, en lo que decides cortar a tiempo. Déjame preguntarte algo que puede marcar un antes y un después. ¿En qué momento exacto comienza tu caída? No cuando ya es evidente, sino antes, en ese pensamiento inicial, en ese impulso que decides no frenar, en ese ambiente que sabes que te debilita. Ahí es donde tienes que empezar a actuar. En el siguiente momento vas a entender algo esencial que muchos confunden, la diferencia entre ser débil y rendirse a la debilidad. Porque no es lo mismo, y entender eso puede devolverte la fuerza que creías perdida. Ser débil no es el problema, rendirse a la debilidad. Sí, hay algo que necesitas separar con claridad dentro de ti. Sentir la tentación no te hace menos espiritual. Tener pensamientos que te incomodan no significa que estás lejos de Dios. Incluso luchar constantemente no es señal de derrota. La verdadera diferencia está en lo que decides hacer con eso. Porque puedes ser débil y aún así resistir. Puedes sentirte frágil y aún así elegir no ceder. Puedes estar cansado y aún así mantener tu dirección hacia Dios. Pero cuando empiezas a justificar lo que sabes que te aleja, cuando dejas de confrontarlo, cuando te dices que no pasa nada, ahí es donde comienza la rendición. Y la rendición es silenciosa. No ocurre en un momento dramático, ocurre en pequeñas decisiones donde bajas la guardia, donde dejas de pelear como antes, donde aceptas lo que antes rechazabas. Déjame decirte algo con claridad, como alguien que quiere verte levantarte de verdad. Dios no te pide que nunca sientas debilidad, te pide que no te acomodes en ella, porque hay una fuerza que no nace de ti, sino de lo que Dios puede hacer en ti cuando decides permanecer, incluso en medio de tu lucha. Y aquí es donde muchos se equivocan profundamente. Intentan vencer todo con su propia fuerza y terminan agotados, frustrados, sintiendo que no avanzan. Pero en el siguiente momento vas a descubrir por qué luchar solo está debilitando tu fe, y cómo cambiar eso puede marcar el inicio de una transformación real. Intentar vencer tus debilidades solo está desgastando tu alma. Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero lo sientes. Te esfuerzas, haces promesas, intentas controlarte y por un tiempo parece que funciona, pero luego vuelves a caer y la frustración es aún mayor porque pensabas que esta vez sería diferente. Ese cansancio no viene solo de la lucha, viene de estar luchando sin la fuente correcta. Porque hay una verdad que necesitas aceptar si quieres avanzar de verdad. No fuiste creado para vencer esto por tu propia fuerza. Cuando intentas hacerlo solo, te conviertes en el centro de la batalla. Todo depende de tu resistencia, de tu disciplina, de tu capacidad. Y tarde o temprano eso se rompe, no porque no quieras cambiar, sino porque estás usando un tipo de fuerza que se agota. Y aquí está el giro que puede cambiar tu manera de luchar. La victoria no comienza cuando te haces más fuerte. Comienza cuando dejas de depender solo de ti. Eso no significa dejar de luchar, significa cambiar desde donde luchas. Es dejar de pelear con tus manos vacías y empezar a pelear con una dependencia real de Dios. No como una idea, sino como una decisión diaria. Buscarlo antes de la batalla, no solo después de la caída. Déjame preguntarte algo que puede confrontarte, pero también abrirte un camino nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios antes de sentirte débil, no después? Porque ese cambio de momento lo cambia todo.
Y en lo que viene vas a descubrir una herramienta que muchos ignoran, pero que tiene el poder de sostenerte justo cuando estás a punto de caer. Una oración que no es perfecta, pero es real. Hay una oración que muchos evitan, porque no suena bonita, no está organizada y no intenta impresionar a nadie. Es la oración real. No la que repites por costumbre, sino la que nace cuando dejas de esconderte, cuando te presentas delante de Dios sin filtros, sin intentar parecer fuerte, sin maquillar lo que estás viviendo, es decirle con sinceridad: Dios, esto me está venciendo, no puedo solo, no quiero alejarme de ti, pero necesito que entres justo en esta parte de mi vida donde sigo fallando. Esa oración incomoda porque rompe el orgullo, pero también libera porque abre la puerta a una ayuda que no depende de tu perfección. Muchos oran después de caer, pero siguen escondiendo lo que realmente pasa dentro de ellos. Hablan de manera general, superficial, evitando tocar el punto exacto donde está la debilidad. Y así, nada cambia, porque lo que no se nombra, no se confronta. Pero cuando eres específico con Dios, cuando llevas tu lucha tal como es, sin reducirla, sin justificarla, algo empieza a alinearse dentro de ti. Ya no estás luchando desde la negación, sino desde la verdad. Y la verdad siempre tiene poder. Déjame hacerte una pregunta que puede incomodar, pero también puede ser el inicio de tu libertad. Si tuvieras que decirle a Dios exactamente en qué estás fallando, podrías hacerlo sin rodeos. Ahí comienza el cambio real. En el siguiente momento vas a ver algo que quizás nunca interpretaste correctamente, ese momento en el que pensaste que todo estaba perdido, pero en realidad era una señal de que algo dentro de ti aún estaba vivo. Ese momento en el que pensaste que ya no había salida, no fue el final. Fue una señal. Recuerda esa vez en la que caíste y algo dentro de ti se quebró. No fue solo culpa, fue una mezcla de tristeza, cansancio y una sensación profunda de que no querías seguir así. Ese instante en el que te miraste a ti mismo y dijiste, en silencio, esto no puede continuar. Muchos interpretan ese momento como derrota, como si todo estuviera perdido, como si ya no hubiera vuelta atrás. Pero en realidad, ese momento revela algo mucho más importante. Todavía te importa. Si realmente estuvieras lejos, si tu corazón se hubiera apagado por completo, no sentirías nada. No habría incomodidad, no habría lucha interna, no habría ese deseo de cambiar. Simplemente seguirías, sin cuestionarte. Pero no es tu caso. Ese dolor que sentiste no fue para destruirte, fue para despertarte. Es Dios tocando una parte de ti que aún responde, que aún quiere volver, que aún reconoce que hay un camino mejor. Y aquí está el punto que puede transformar tu forma de ver todo. No todos los que caen están perdidos, pero sí están en peligro aquellos que dejan de sentir. Por eso ese momento no debe empujarte a alejarte, debe llevarte a acercarte más. Déjame preguntarte algo que puede marcar un antes y un después. La próxima vez que sientas ese quiebre por dentro, ¿vas a huir como antes o vas a usarlo como un punto de regreso? Que en el siguiente paso vas a descubrir cómo transformar esa debilidad en algo que, en lugar de separarte de Dios, puede acercarte más de lo que imaginas. Debilidad no tiene que ser una pared que te detiene, puede convertirse en una puerta que te acerca. Todo depende de cómo la enfrentes. Hasta ahora, probablemente la has visto como un obstáculo constante, algo que te avergüenza, que te hace sentir insuficiente, que te recuerda lo lejos que crees estar de Dios. Y por eso, cada vez que aparece, intentas evitarla, esconderla o luchar contra ella con tus propias fuerzas. Pero hay otra forma de verla. La debilidad revela dónde necesitas a Dios con más urgencia.
No es el lugar donde termina tu camino espiritual. Es el punto exacto donde Dios quiere intervenir si tú se lo permites. Porque cuando reconoces que no puedes solo, dejas de depender de ti y abres espacio para que Él actúe. Aquí hay un cambio de mentalidad que puede transformar tu lucha. En lugar de preguntarte por qué sigo fallando, empieza a preguntarte qué me está mostrando esto sobre mí y cómo puedo llevarlo directamente a Dios. Eso cambia todo. Que ya no huyes de tu debilidad, la usas como un punto de conexión. Cada vez que aparece, en lugar de esconderte, te acercas más. En lugar de rendirte, te vuelves más consciente. En lugar de alejarte, decides permanecer. Y poco a poco, algo empieza a suceder. Lo que antes te dominaba pierde fuerza. No de golpe, no de un día para otro, pero empieza a perder el control porque ya no estás reaccionando igual. Déjame dejarte una pregunta que puede abrirte un nuevo camino. Y si tu mayor lucha es, en realidad, el lugar donde Dios quiere formar tu mayor crecimiento. Porque en el siguiente paso, vas a descubrir una práctica concreta que puede fortalecerte en silencio, incluso cuando sientes que no estás avanzando. Hay una práctica que casi nadie valora, porque no produce resultados inmediatos, no genera emoción fuerte y muchas veces parece que no está cambiando nada. Pero es ahí donde ocurre la transformación más profunda. Es la disciplina silenciosa. No es una acción espectacular, es una decisión constante. Es buscar a Dios cuando no sientes ganas. Es detenerte unos minutos antes de que el día comience y alinear tu mente, tu corazón y tus decisiones con Él. Es cerrar espacios pequeños que antes dejabas abiertos. Y aunque parezca poco, lo cambia todo, porque la mayoría pierde la batalla no por falta de fe, sino por falta de consistencia. Quieren resultados rápidos, pero no sostienen procesos. Se acercan a Dios en momentos intensos, pero se desconectan en lo cotidiano. Y es en lo cotidiano donde se forma la fuerza real. Déjame decirte algo que puede cambiar tu enfoque. Lo que haces todos los días tiene más poder que lo que haces solo cuando estás desesperado. Una oración breve, pero sincera cada mañana. Un momento de silencio donde decides ordenar tus pensamientos. Un acto consciente de cortar algo que sabes que te debilita. Son decisiones pequeñas, pero repetidas, se convierten en una muralla interna. Y aunque al principio no lo notes, esa constancia empieza a fortalecerte desde adentro. Cuando llegue la tentación, no reaccionarás igual. Cuando el impulso aparezca, tendrás más claridad. No porque desapareció la debilidad, sino porque ya no te encuentra en el mismo estado. Déjame preguntarte algo que puede marcar el inicio de un cambio real. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar grandes cambios y empezaras a construir pequeñas victorias diarias? Porque en el siguiente momento vas a descubrir exactamente qué hacer cuando la tentación aparece en tiempo real. No después, no antes, sino justo en el momento crítico. Cuando la tentación aparece, no tienes tiempo para discursos largos. Necesitas una respuesta clara, inmediata y firme. Ese es el momento crítico. No es después de caer, no es cuando ya pasó. Es en ese instante donde todo se decide en segundos. Y si no tienes una estrategia definida, vas a reaccionar como siempre. Por eso necesitas algo simple, pero poderoso. Primero, reconoce el momento sin engañarte. No lo disfraces, no lo justifiques. Llámalo por lo que es. En cuanto lo identificas, dejas de actuar en automático. Segundo, corta el estímulo de inmediato. Sal del lugar, cambia lo que estás viendo, rompe el ambiente que está alimentando esa debilidad. No negocies con eso. Mientras más tiempo permanezcas ahí, más difícil será resistir.
Cero, dirige tu atención hacia Dios en ese mismo instante. No esperes sentir algo especial. Solo decide hacerlo. Una oración directa, corta, honesta, un acto de dependencia real. Y aquí viene algo clave. No intentes quedarte luchando dentro del mismo escenario que te debilita. Muchos caen porque creen que pueden resistir sin moverse, sin cambiar nada. Pero la sabiduría está en saber cuándo salir, cuándo cortar, cuándo no exponerte innecesariamente. Déjame hacerte una pregunta que puede cambiar tu reacción a partir de hoy. ¿Estás esperando ser fuerte o estás tomando decisiones que te hacen más fuerte? Que en el siguiente paso vas a descubrir cómo interrumpir el patrón antes de que llegue al punto donde ya no puedes controlar la situación. Antes de caer, siempre hay una señal. No ocurre de repente. Hay un momento previo casi imperceptible, donde todo comienza a inclinarse. Un pensamiento que aparece, una emoción que se intensifica, una pequeña decisión que parece inofensiva. Ahí es donde el patrón empieza a formarse. El problema es que la mayoría ignora ese instante, espera hasta que la tentación ya está fuerte, hasta que el impulso es intenso, hasta que la mente ya está convencida, y en ese punto, resistir se vuelve mucho más difícil. Pero si aprendes a detectar el inicio, puedes interrumpir todo. Déjame mostrarte cómo. Cuando ese primer pensamiento llegue, no lo desarrolles, no lo alimentes, no entres en diálogo interno, córtalo de inmediato, porque lo que alimentas en silencio crece sin control. Cuando sientas el cambio emocional, no lo ignores, reconócelo y actúa rápido. Muévete, cambia de ambiente, ocupa tu mente con algo diferente, no le des espacio para expandirse. Y aquí está el punto más importante. No esperes tener ganas de hacer lo correcto. Actúa antes de que tus emociones tomen el control, porque si esperas sentirte fuerte, muchas veces ya será tarde. Interrumpir el patrón no es complicado, es una decisión rápida en el momento correcto. Cuando lo haces varias veces, algo empieza a cambiar dentro de ti. Recuperas el control. No porque ya no exista la debilidad, sino porque ya no te encuentra desprevenido. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces viste venir la caída y aún así no hiciste nada? Eso puede terminar hoy, que en el siguiente momento vas a entender algo que puede quitarte un peso innecesario. No estás luchando por ser perfecto, estás luchando por mantener la dirección correcta. No estás luchando para ser perfecto, estás luchando para no perder la dirección. Y eso cambia todo. Que cuando crees que necesitas ser perfecto, cada caída se siente como un fracaso total. Cada error parece confirmar que no estás avanzando. Y poco a poco, esa presión te desgasta, te desanima y te hace pensar que no vale la pena seguir intentando. Pero ese no es el enfoque correcto. Dios no te está pidiendo perfección inmediata. Te está llamando a permanecer, a volver, a no soltar la dirección incluso cuando tropiezas. Déjame explicarte algo que puede darte paz. Una persona puede caer y aún así seguir caminando hacia Dios. La clave no es nunca fallar. La clave es qué haces después de fallar. Si te levantas más consciente, más dependiente, más decidido, entonces no retrocediste, aprendiste. Y aquí está el cambio que muchos necesitan entender. El crecimiento espiritual no es una línea perfecta. Es un camino donde hay lucha, hay tropiezos, pero también hay decisiones constantes de volver. Cada vez que eliges regresar, estás fortaleciendo algo dentro de ti. Cada vez que decides no rendirte, incluso sintiéndote débil, estás avanzando más de lo que imaginas. Déjame preguntarte algo que puede aliviar una carga que llevas hace tiempo. Si Dios no está esperando que nunca caigas,
sino que nunca dejes de volver. Eso cambia la forma en que te ves. Ya no te defines por tus errores, sino por tu dirección. Y en el siguiente paso vas a descubrir una señal clara, muchas veces ignorada, que indica que estás más cerca de Dios de lo que piensas, incluso en medio de tu lucha. Hay una señal que muchos pasan por alto, pero revela que estás más cerca de Dios de lo que imaginas. No es la perfección, no es la ausencia de lucha, no es una vida sin caídas. Es el hecho de que aún te importa. Ese deseo de cambiar, esa incomodidad cuando fallas, esa necesidad de volver a Dios incluso después de haber fallado, eso no nace de ti solo. Es una evidencia de que el Espíritu de Dios sigue obrando dentro de ti. Porque cuando alguien realmente se aleja, deja de sentir, deja de luchar, deja de preocuparse. Pero tú no estás ahí. Tú sientes el peso, tú percibes la distancia. Tú deseas algo diferente, y aunque a veces no sepas cómo hacerlo, hay algo dentro de ti que no se rinde. Eso es una señal de vida espiritual. Déjame decirte algo que puede darte esperanza en medio de todo esto. Dios no mide tu cercanía por cuántas veces caes, sino por cuántas veces decides volver. Cada regreso fortalece tu fe. Cada intento sincero construye algo dentro de ti que antes no estaba. Cada momento en el que eliges acercarte, incluso con debilidad, es un paso real hacia Él. Y aunque no lo veas de inmediato, ese proceso está formando una firmeza que antes no tenías. Déjame hacerte una pregunta que puede cambiar tu perspectiva. ¿Y si en lugar de enfocarte en lo que aún no has vencido, empiezas a reconocer lo que Dios ya está haciendo dentro de ti? Porque en el siguiente momento vas a entrar en un punto profundo, una oración final que no solo expresa lo que sientes, sino que puede marcar un nuevo comienzo en tu relación con Dios. Dios, aquí estoy. No con palabras perfectas, no con una imagen fuerte, sino con lo que realmente soy en este momento, con mis luchas, con mis debilidades, con aquello que muchas veces intento esconder, pero que tú ya conoces. Sabes exactamente dónde estoy fallando. Sabes lo que me cuesta soltar, lo que me debilita, lo que muchas veces me hace sentir lejos de ti. Y aún así, no te has alejado. Hoy no quiero fingir. No quiero prometer lo que no voy a cumplir. Quiero ser sincero contigo. Necesito tu ayuda. Necesito que entres justo en esa parte de mi vida donde sigo cayendo, donde ya intenté solo y no pude, donde me cansé de luchar con mis propias fuerzas. Dame claridad para reconocer el momento antes de caer. Dame fuerza para decidir diferente. Dame sensibilidad para no acostumbrarme a lo que me aleja de ti. No quiero seguir en el mismo ciclo. Quiero volver de verdad, no solo por emoción, sino con una decisión firme. Quiero depender de ti incluso cuando no sienta nada. Quiero permanecer, incluso cuando sea difícil. Y si vuelvo a fallar, recuérdame que no debo huir. Enséñame a regresar más rápido, más consciente, más rendido a ti. Porque no quiero perder mi dirección. No quiero alejarme en silencio. Quiero permanecer cerca de ti, incluso en medio de mi debilidad. Fortalece lo que aún está vivo dentro de mí. Empieza hoy un cambio real. Si este mensaje habló contigo en lo profundo, no te lo guardes. Hay personas que están luchando en silencio exactamente como tú. Comparte este mensaje. Puede ser la respuesta que alguien está necesitando hoy. Y si decides quedarte, caminar y no rendirte, este también es tu momento de marcar un nuevo comienzo.